Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bueno, entonces, anteriormente en la unidad 1 habíamos visto programación lineal y también ahí habíamos visto varios métodos para la resolución de ese tipo de problemas, en donde esos problemas se constituían de una función objetivo, la cual teníamos nosotros que maximizar o minimizar, y estaba sujeta a ciertas restricciones que nosotros todo eso lo modelábamos bajo un sistema de ecuaciones precisamente lineales. Entonces, ahora en esta unidad vamos a hacer algo parecido, solamente que esas ecuaciones, en lugar de ser lineales, pues van a ser ecuaciones de cualquier otro tipo, incluso incluyendo las lineales. Entonces también vamos a tener una función objetivo, en principio la cual vamos a maximizar o minimizar, y también va a estar sujeta a ciertas restricciones. Ya saben que las restricciones son las limitaciones o están asociadas a las limitaciones sobre recursos, sobre tiempo, sobre dinero, sobre materiales, etc. Aquí, como vamos a estar hablando de ecuaciones no lineales, la complejidad para la resolución de los problemas pues no va a ser la misma, no va a aplicar, por ejemplo, el método simplex, o incluso el método gráfico no va a aplicar de la misma forma. Entonces, vamos a ver solamente algunos métodos, y también, dado que este tipo de programación lo que representa o bajo lo que se está modelando indicaría situaciones más complejas, también es más difícil de entender y de aplicar. Tenemos en este cuadro, yo creo que se puede visualizar muy bien la diferencia entre programación lineal y programación no lineal. En programación lineal tenemos una solución óptima, y esa solución óptima, cuando resolvíamos el problema bajo el método gráfico, la encontrábamos en un extremo, en un vértice de esa región. Y aquí en programación no lineal vamos a tener que no siempre la solución óptima se encuentra en algún vértice de la región que se forme, de la región de factibilidad. Bueno, de ese punto se desprende que en programación no lineal habrá algunos casos en donde, aquí debería decir, donde el punto óptimo esté al interior de la región factible, no sobre los vértices de esa región. En programación lineal, los métodos de optimización generan óptimos absolutos o globales, es decir, ahí vamos a tener un valor óptimo puntual, y en programación no lineal vamos a obtener puntos, o como dice aquí, generalmente vamos a encontrar un óptimo local o relativo, más no un solo o un valor puntual como óptimo. Es decir, aquí en programación no lineal vamos a poder tener más de una solución. Bueno, ¿qué solución será la acertada? Pues de acuerdo a la región o al intervalo que sea para nuestro interés. Esto ya lo veremos ahorita que resolvamos algún problema. La región de factibilidad es un conjunto convexo, es decir, es una figura en donde, o un polígono, si lo quieren ver de esa forma, en donde la solución va a estar en uno de esos vértices de esa figura que se forma. Y aquí en programación no lineal se pueden generar regiones de factibilidad que no son necesariamente convexas, es decir, que no están en los vértices de la región que se forma por el polígono. Como ya vimos, pudiera estar al interior de esa región. En programación no lineal, todo el modelo matemático, tanto las funciones objetivo como las restricciones, son lineales. Se representan mediante ecuaciones lineales. Y aquí en programación no lineal, la función objetivo, las restricciones o ambas pueden ser
no lineales. Bueno, entonces en principio es algo muy parecido a lo que ya habíamos visto anteriormente, solamente con las diferencias que hemos marcado aquí. Vamos a resolver este problema. Este problema de 0 no lo vamos a considerar. Lo vamos a despreciar y vamos a comenzar con el ejemplo 1. Entonces voy a copiar el texto. Y lo voy a hacer aquí en Excel. Este primer problema nos piden que planteemos esta situación. Bueno, es una situación ahí algo modificada sobre la realidad y solamente sirve para a manera didáctica cómo se plantearían este tipo de modelos referentes a programación no lineal. Bueno, entonces tenemos aquí esta situación. Dice que si se utilizan X1 unidades de capital y X2 unidades de trabajo, una compañía puede producir X1 por X2 unidades de un bien manufacturado. Luego dice que se puede conseguir el capital a 30 pesos por unidad y el trabajo a 7 pesos por unidad. Se dispone de un total de 600 para conseguir capital y trabajo. ¿Cómo puede la compañía maximizar la cantidad de bienes que se pueden fabricar? Entonces, los pasos que debemos de seguir para plantear este problema, que es lo que nos están pidiendo en este ejemplo. Aquí solamente vamos a considerar el planteamiento, cómo plantearíamos ese problema. Y para ello vamos a seguir los mismos pasos que empleábamos en programación lineal. El primer paso, si recuerdan, era la definición de variables. La definición de variables. Entonces, para definir las variables, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué buscamos del problema? ¿Qué cosa queremos obtener al final de la resolución de este problema? Bueno, eso lo podemos encontrar aquí en la última pregunta. La cantidad de bienes que se puede fabricar. Pero sin embargo aquí ya nos está diciendo que X1 son las unidades de capital y X2 las unidades de trabajo. En relación a eso podemos definir nuestras variables, pues ya están definidas. Entonces simplemente las ponemos ahí. X1 unidades de capital para producir bienes y X2 unidades de trabajo también utilizadas para producir los bienes. Estas serían nuestras variables. El siguiente paso es establecer la función objetivo. Bueno, la función objetivo está asociada a maximizar o minimizar. En este caso buscamos maximizar. ¿Maximizar qué? La cantidad de bienes que se pueden fabricar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función objetivo? Max Z ¿pero qué? Aquí en los datos del ejemplo nos está diciendo que la compañía puede producir X1 por X2 unidades del bien manufacturado. Eso es lo que se puede producir y aquí nos piden maximizar esa cantidad de bienes que se pueden fabricar o producir. Entonces, si aquí ya nos están diciendo que se puede fabricar o producir X1 por X2, pues precisamente vamos a maximizar lo que representa esa expresión. Entonces vamos a maximizar
x1 por x2. Aquí me queda muy largo, lo voy a recortar. Así quedaría nuestra función objetivo, y como notan, esta ya es una ecuación no lineal. Que sigue definir las restricciones, que formalmente nosotros les llamamos restricciones del sistema. Entonces, ¿cómo quedan esas restricciones? Para definir esas restricciones tenemos que hacer uso de la información que hasta el momento no hemos utilizado. Hasta ese punto, ¿qué información hemos utilizado? Pues solamente esta de aquí, ¿no? Solamente hemos utilizado esta información que ya empleamos en la función objetivo. Nos falta emplear esta información de aquí, esta y esta. ¿Cómo la asociaríamos para crear una ecuación de restricción? Dice que tenemos 600 de capital, bueno, 600 de dinero para conseguir capital y trabajo. Y el capital cuesta 30 por unidad y el trabajo 7 por unidad. Está muy sencillo ahí establecer la restricción. Voy a hacer más pequeño para que se siga viendo el ejemplo. Nos quedarían 30 por unidad por x1, o sea, por unidad de capital para producir bienes, y 7 por unidad de trabajo para producir bienes. ¿Qué signo iría aquí? ¿Un mayor, un menor o un igual? Estas son limitaciones, son limitantes. Está limitado a ¿qué? A 600. Entonces necesariamente tendría que ir el signo menor o igual. Es decir, no nos debemos de pasar de este disponible para cumplir esta parte de la ecuación. Nuestra restricción del sistema pues nada más sería esa, porque ya hasta ese punto hemos empleado toda la información. Ya agotamos esta también. Ya no tenemos nada que poner, no sobra nada. Lo que sí faltaría sería definir las restricciones de no negatividad, o la restricción de no negatividad. ¿Y esa cómo quedaría? Bueno, para que nuestro modelo tenga sentido, ya que estamos hablando de unidades de capital, unidades de trabajo para x1 y x2, pues esas variables deben de ser positivas, porque no sería lógico hablar de unidades de capital negativas, unidades de trabajo negativas. Entonces, la restricción de no negatividad es la misma que en programación lineal, las variables mayores o iguales a 0. Hasta ahí, en ese punto, tendríamos planteado nuestro problema, pero ¿cómo pudiéramos resolverlo? O intentar resolverlo. A lo mejor una opción sería ver o visualizar en gráficas cómo se ven estas ecuaciones. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a ver cómo en una gráfica se visualizan estas ecuaciones, para intentar entender cuál podría ser la solución de este sistema. La solución de este sistema que busca pues ver cuántas unidades de capital
cuántas unidades de trabajo debemos de tener para producir bienes. Bueno. Voy a abrir aquí internet para recordar qué hacíamos en programación lineal. En el método gráfico. Bueno, por ejemplo, aquí en esta imagen, yo creo que se ve bien. Aquí, haciendo referencia a esta imagen. Aquí todas las líneas que dibujábamos. Y bueno, aquí también refiriéndonos a un problema con dos variables, x1 y x2. Las líneas que dibujamos en primera instancia correspondían a las restricciones del sistema. Bueno, de acuerdo al signo que tuvieran esas restricciones, menor o igual o mayor o igual, se definía la región solución o la región de factibilidad. En este caso está indicado con la parte sombreada en color violeta. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Buscar en los vértices de ese polígono que se formaba el valor, un determinado valor para x1 y para x2 que maximizara o minimizara la función objetivo de acuerdo a lo que se buscara. Bueno, entonces recordando eso y ahora en el contexto de el problema que tenemos, ¿qué tendríamos que graficar? En principio, la restricción, que en este caso sí corresponde a una ecuación lineal. Pero la función objetivo aquí ya si notan, no correspondería a una ecuación lineal. Ella formaría otro tipo de curva al graficarse. Bueno, vamos a ver cómo se visualizaría esta restricción de manera gráfica. Para ello yo voy a utilizar un programa que ya tengo aquí recargado y se llama Derive. Es un programa viejo, pero que a mí se me hace muy funcional. De cualquier forma, a lo mejor ustedes ya tienen algún otro programa que utilicen para graficar funciones, también son válidos, o en línea pueden encontrar muchos otros. También cualquiera de ellos son válidos. Entonces, por ejemplo, graficar este es también, lo he utilizado a veces. Ustedes aquí colocan la ecuación y le dan graficar o resolver de acuerdo a lo que quieran. Está ese. Está también el de Google, creo. Puedo utilizar ese o cualquier otro. Pero yo aquí en estos ejemplos voy a utilizar este software que se llama Derive. Bueno, lo utilizo, les digo, porque yo lo encuentro muy funcional y ya me acostumbré a él. Entonces vamos a ver cómo se ve la restricción. Utilizaremos un plano XY. La ecuación que graficaríamos sería 30 por x1. Nada más que yo aquí la x1 la voy a sustituir por la x solamente y la x2 por la y.
Y bueno, si recordamos las restricciones, cuando tenían un signo menor, igual o mayor, igual, para graficarlas siempre considerábamos el signo como igualdad, independientemente de si tenían el mayor igual o el menor igual. Entonces lo que graficaría correspondería a esta ecuación: 30x1 más 7x2 menor o igual a 600. Lo voy a graficar. No se ve porque a lo mejor la escala no coincide. Ahí está. Entonces esa sería la restricción ya graficada. Voy para acá. Entonces, si nosotros seguimos los principios de la programación lineal y marcamos una posible región de factibilidad, esta tendría que incluir esta parte de aquí, toda esta parte de ahí, y a lo mejor pudiéramos pensar que la solución va a estar a lo mejor aquí en este punto, o a lo mejor aquí en este punto, tal vez. Pero como estamos hablando de programación no lineal, eso a lo mejor pudiera no darse. Pudiera ocurrir que el punto, a lo mejor, el punto solución, quedará a lo mejor ahí, tal vez acá, tal vez acá, no lo sé. O incluso también ahí en alguno de los vértices, o incluso sobre algún punto de la línea. ¿Qué tendremos que hacer ahí entonces? Pues ver o visualizar cómo se observa, cómo se observaría también la función objetivo. La función objetivo, vamos a intentar graficarla aquí a ver si lo logramos. No tendríamos que visualizar en 3 dimensiones el sistema. A ver, sería x por y igual a que en principio lo vamos a igualar a 0. O sea, vamos a darle ese valor de a z inicialmente de 0. A ver si se grafica. Si no, tendremos que buscar otra forma de ver cómo se ve esa función objetivo. Bueno, se aparece aquí así de esa forma, porque seguramente se forma un plano en 3 dimensiones, entonces ahí no es posible visualizarlo. Bueno, no un plano, sino una figura en 3 dimensiones. Entonces tengo que ver esto en 3 dimensiones. Voy a cerrar esa ventana y voy a abrir a ver si ahí se ve. Entonces dijimos que la función objetivo es x por y, en principio igual a 0. A ver dónde se grafica aquí. Ahora me dice que no se puede. A ver, le voy a dar así x por y. Bueno, entonces ahí si ven, la función objetivo está representada por esa superficie. Y nuestra restricción, ¿cómo estaría representada? A ver, lo vamos a dibujar ahí, o a graficar, mejor dicho. Entonces, nuestra restricción era por x más 7 por y igual a 600.
Bueno, aquí en la figura pues, se va a ver un plano. A ver si se ve allí, creo que... no se ve allí porque aquí nuestro rango está de -5 a 5, entonces esa función ya habíamos visto que queda más alejada. Entonces tengo que aumentar el zoom aquí. A ver. Sí, miren aquí ya se alcanza a ver la restricción, que es esta superficie en color verde amarillo, no sé qué. Bueno, ahí sale amarillo, pero en el otro lado sale verde. Bueno, entonces ahí la solución, ¿dónde la tendremos que buscar? Quiero pararlo en una parte donde más o menos se note de mejor forma dónde pudiéramos encontrar posiblemente la solución ahí. Pues a lo mejor pudiéramos considerar, de acuerdo a que nuestras restricciones son menor o igual, a lo mejor en toda esta área de aquí, ¿no? Hagan de cuenta ahí que como que si juntáramos dos hojas y en el área o en el espacio que se forma entre esas dos hojas, ahí debería de estar nuestra solución. Bueno, para encontrar la solución pudiéramos aplicar métodos matemáticos, algunos de los métodos matemáticos que en la actualidad pues tenemos, pero ahorita de momento solamente quería que ustedes visualizaran la diferencia entre ver los problemas de forma lineal como anteriormente lo hacíamos y ahora qué tan complejos se vuelven al utilizar ecuaciones de tipo no lineal. Y eso aquí que consideramos que la restricción sí es lineal. ¿Qué hubiese pasado entonces si la restricción también hubiese sido no lineal? A lo mejor la solución para encontrarla hubiera sido más complicado. Bueno, entonces como se podrán haber dado cuenta la complejidad de estos problemas y también su aplicación, pues ya implica un mayor conocimiento matemático. Y no les digo, para visualizar estos problemas o cómo se ven de forma gráfica, se pueden hacer uso de cualquier programa que les grafique funciones, ya sea que estén en línea o que lo instalen ahí en sus máquinas. Bueno, aquí como les dije hace ratito, tendríamos que enfocarnos en esta región de aquí, en donde digamos que se cruzan los planos. Haz de cuenta que tienes dos hojas de papel y las doblas. Y el área que el espacio que se forma entre esas dos hojas, de allí para, digamos, todo este espacio, no sé si se alcanza a notar lo que estoy dibujando ahí. Todo ese espacio entre esas dos hojas correspondería a la región factible. Entonces, en esa región factible tendríamos que, les digo, uno de los métodos pudiera ser a prueba y error, ir probando varios puntos y ver en cuáles de esos puntos la función en este caso se maximiza. Digo, esos métodos ya los veremos más adelante, pero en principio la región o la solución estaría en ese espacio
que se forma entre esos dos planos. No sé, como te digo, imagínate que tienes dos hojas de papel y esas dos hojas más o menos las juntas, y en el espacio de entre esas dos hojas estaría el punto solución, que finalmente lo que buscamos es un punto, un x1 y un x2, un valor para ese x1 y un valor para x2. Entonces, como te decía, a lo mejor el punto está aquí, o a lo mejor el punto está hasta acá, pero ¿cómo le hacemos para encontrar ese punto? Pues tendríamos que utilizar métodos de cálculo, y algunos de esos métodos los veremos más adelante, pero ahorita nada más quiero que visualicen la forma en cómo o en qué parte encontraríamos esa posible solución. Y bueno, y la diferencia respecto a la programación lineal. Recuerden, en programación lineal, ¿qué hacían? Ya perdí la hojita, acá está. Vamos a ver acá esta figura. En programación lineal, las líneas que dibujaban correspondían a las restricciones, y entonces ustedes tenían que evaluar este punto. O sea, los vértices que se formaban de la figura correspondían a posibles soluciones. Entonces, se evaluaba este punto, este punto, y de acuerdo a eso ustedes establecían el valor para un z máximo o z mínimo, dependiendo de qué valor le asignaran a x1 y a x2. Aquí, por ejemplo, en este punto x1 vale 100 y vale 100. x2, ¿cuánto vale ahí en ese punto? 0. Y con esos valores z, ¿cuánto vale? Pues ya tendremos que sustituir en la función objetivo. Z vale algún valor. Luego en este otro punto, en el C, no sé si lo alcancen a ver, pero ahí dice z, x1 vale 60, x2 vale 20. Ahí z vale otro valor. Acá en este otro punto, x1 vale 0 y x2 vale 40. Entonces ahí z vale otro valor. Y así, ¿no? Hasta evaluar todos los puntos. Y tendremos que seleccionar alguno de estos valores de z, máximo o mínimo, dependiendo de si maximizábamos z o la minimizábamos. Entonces, si aplicamos esos principios al ejemplo que estamos analizando, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, nada más que en lugar de verlo de esa forma, lo estaríamos viendo ahora aquí en este pequeño espacio que se forma entre los dos planos. Bueno, que aquí va también hacia acá todavía y más para acá, ¿no? Ahí nada más estamos viendo una pequeña sección del espacio que se forma entre esos dos planos. Por eso decía ahí que podemos obtener puntos óptimos locales, puntos óptimos en una determinada región, porque aquí esto todavía va más hacia arriba y esto también va más hacia abajo. Igual para acá, ¿no? Igual para acá. Si lo ampliamos, eso va al infinito. Ahí ya lo estoy ampliando el zoom. Entonces, como notan, bueno, ahí ya no se alcanza a ver, ya estaría muy exagerado. Esto todavía no, en realidad no tiene límite, todavía no se puede visualizar mucho hacia este sentido, también mucho hacia este otro sentido, hacia acá.
Entonces, como les decía, este tipo de problemas es bastante complejo, primero de entender y de resolver. Entonces, existe una gran cantidad de métodos que pudiéramos aplicar ahí para encontrar ese punto solución. Nosotros solamente vamos a ver algunos, los más sencillitos. Y también entendiendo que este tipo de programación, este tipo de problemas en aplicación, a la hora de aplicarlos, sí tendrían que ser utilizados con mucho cuidado. Sí. A lo mejor este tipo de modelado ya implicaría situaciones más serias. A lo mejor, por ejemplo, no sé, alguna situación de algún diseño de un equipo muy especializado. O sea, a lo mejor pensemos en una nave espacial o en un avión que sí tenga que tener mucha exactitud o mucho control sobre su construcción o sobre las variables que se involucren en dicho proyecto. Porque, por ejemplo, para modelar esta situación en el contexto del problema del que estamos hablando, pues no sería necesario, no sería digámoslo así, factible ni viable. Que aquí en el contexto de la situación de que estamos hablando, regresamos al ejemplo. ¿De qué cosa estamos hablando? Aquí está el problema. Ah, no, aquí está. Bueno, aquí digamos que esta expresión estaría representando algo irreal, porque bueno, vamos a pensar que si se pudiera dar que x1 por x2, si en algún momento pudiera dar las unidades de un bien manufacturado. Vamos a pensar que sí. A lo mejor esta situación sí pudiera entrar ahí como programación no lineal. Y en el ejemplo 2 pues está todavía más exagerada. Está todavía más exagerado porque aquí, por ejemplo, ahorita que lo veamos, una determinada situación está modelada bajo esta expresión: 5 por raíz de x. Y otra 20 por raíz de x1. A lo mejor igual se pudiera dar el caso de que una situación, digamos, normal o no tan compleja pudiera modelarse bajo esa función. Pero yo pienso que aquí sí está exagerado el uso de estas ecuaciones o de estas funciones para representar lo que estaba intentándose ver en este ejemplo. Bueno, si quieren vamos a pasar a ese ejemplo 2 para también aquí nada más ver cómo lo plantearíamos en principio y también después ver cómo se vería de forma gráfica y visualizar en dónde podríamos encontrar la posible región solución. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna otra duda o pregunta.